Hoy vamos a tratar el tema de qué es un contrato de trabajo y cómo identificarlo. Para lograr esto, primero debemos trabajar desde la definición de un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es lo que nos preguntamos quienes prestamos servicios y quienes ofrecemos empleos a personas. Es aquel en el cual una persona natural quiere decir que no es una empresa, no es una persona jurídica. Esta persona natural presta su servicio personal en favor de otra persona natural o jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, persona natural, sí puedo prestar servicio bajo un contrato de trabajo a otra persona natural o a una persona jurídica. Pero ¿qué no podría pasar? Que una persona jurídica prestara servicios bajo un contrato de trabajo a otra persona jurídica, es decir, una SA, una empresa del Estado, una comercial, prestar un servicio mediante contrato de trabajo a otra persona jurídica. Esto no es posible, ¿sí? Entonces de ahí ya encontramos un nuevo horizonte y es desde la definición. Persona natural, entonces ya lo tenemos definido. Persona natural tenemos que recordar que es como una persona de carne y hueso, ¿cierto? No es aquella que aparece en un papel de la Cámara de Comercio, esa es la persona jurídica. Ahí entendemos ya un poco más la diferencia. Y entonces, ¿qué es una persona jurídica? Es una entidad que sin tener una existencia física, ¿cierto? Porque no es de carne y hueso, igualmente está sujeta a derechos y obligaciones en el ejercicio de sus actos y además está representada por, ahí sí, una persona de carne y hueso que lo llamamos representante legal. En algunos se llama director, en otros se llama gerente general, en otros simplemente gerente, en otras empresas se llama presidente y así. Entonces esa persona jurídica se identifica normalmente en la Cámara de Comercio, eh, lo que llamamos un certificado de existencia y representación. También hay entidades de tipo público, ¿cierto? En donde ellas se identifican también, bien sea por un certificado de existencia o por un certificado que el mismo gobierno puede expedir. ¿Y qué es servicio personal? Acordémonos que no es prestar un servicio cualquiera, ¿sí? Porque aquí tenemos que encontrar una diferencia entre lo que es un contrato de prestación de servicios y lo que es un contrato de trabajo, ¿sí? Tiene que mediar un servicio personal para decir nosotros estamos dentro de un contrato de trabajo. Es decir, que otra persona no puede prestar el servicio por ti, solo tú y exclusivamente tú lo puedes prestar. Es decir, no voy a poder pensar que mañana amanecí con pereza y voy a enviar a otra persona. No. O que no quiero trabajar el día viernes porque tengo programado un paseo y entonces voy a enviar a un hermanito, a un primo, a un sobrino. No, esto no se puede. Tiene que haber una prestación de servicio y esta debe ser personal. Y si no, no hay ningún contrato de trabajo. Ese es un elemento indispensable. ¿Qué pasaría entonces si estamos dentro de un contrato de trabajo y envío a un amigo o a un familiar, a un sobrino, a quien quiera que me reemplace? Entonces el contrato de trabajo pierde esa naturaleza. ¿Y qué pasa? Si yo voy a demandar la existencia de un contrato de trabajo, en el futuro ese empleador a través de su abogado podría alegar otro tipo de contrato y se podrían perder así cualquier derechos laborales que se hubieran generado. Entonces es muy importante tener en cuenta que no se puede enviar a nadie a que te reemplace en esta prestación de servicio porque debe ser una prestación personal. Se puede prestar, ya vimos esto. Y efectivamente se puede prestar el servicio en favor de otra persona natural, no tiene que ser una empresa. Es más, puede ser un establecimiento de comercio. Recordemos que los establecimientos de comercio son personas naturales las que hay detrás y que uno no demanda a una persona natural, sino al establecimiento de comercio, perdón, sino a esa persona natural que es la dueña de ese establecimiento de comercio. Establecimiento de comercio es diferente a sociedad, ¿sí? A una SA, a una SAS, etcétera. Entonces, que nos quede claro, una persona natural puede prestar un servicio en favor de otra natural, tanto como lo puede también prestar en favor de una empresa o una entidad tipo pública, ¿sí? Cuando hablamos de un contrato de trabajo, tenemos que tener claro que debe, además de prestarse un servicio personal,
debe mediar una continuada dependencia y subordinación, es decir, que usted no hace lo que se le da la gana como trabajador, que usted recibe unas órdenes constantes, ¿sí? Esto conlleva varios significados, que no, además de no poder tomar decisiones porque no hay autonomía ni administrativa, ni técnica, ni financiera del trabajador, porque eso sería el tipo de contrato de prestación de servicios. Aquí, entonces, lo importante es que se debe, no hay autonomía y que se debe trabajar con esas herramientas en ese espacio que te da la empresa o tu empleador. Cuando es persona natural, tienes que cumplir con un horario de trabajo, sea lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, no sé. Cumplir con esas 8 horas diarias, ¿cierto? Y en el horario que este te asigne, o sea, si el empleador cambia de horarios, igual tú lo debías cambiar también, debes obedecer, porque como lo he dicho, no se puede tomar decisiones de manera autónoma, se debe seguir una subordinación constante. Entonces, si estás viviendo un contrato donde no has firmado nada y este contrato ya existe con un elemento que se llama prestación personal de servicio y además vas a prestar ese servicio en ese horario de trabajo de lunes a viernes, estamos dentro de un contrato de trabajo. Entonces la pregunta que se sigue es, ¿debo firmar un contrato escrito? La respuesta es no. No tiene que haber la firma de un contrato escrito para decir existe un contrato de trabajo. Y esta es una de las ventajas y prerrogativas que establece la legislación laboral, que este puede existir mediante la formalidad del escrito o de manera verbal. Incluso hay personas que ni siquiera se dan cuenta, como empleadores o como trabajadores, de que son trabajador y empleador. ¿Cómo es esto? No han firmado un contrato de trabajo, pero tampoco se pusieron de acuerdo en que usted me iba a prestar este servicio, en qué condiciones, sino que con el tiempo, la constancia se volvió costumbre, ¿sí? Este es el típico caso en donde tú le dices a un amigo, le dices a tu novia, ven, ayúdame a hacer tal trabajo, y ese trabajo se vuelve constante, y ese trabajo se empieza a desarrollar dentro de las 8 horas, y así todos los días de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, a pesar de que los dos no se pusieron de acuerdo en que se iba a celebrar un contrato de trabajo, así fuera verbal, el contrato de trabajo existe. O sea, el contrato de trabajo no requiere de un acuerdo entre las partes para que exista. O sea que yo el día de mañana, como me puse a trabajar en favor de una persona, que sea mi amigo o quien sea, pariente, cualquier persona de este tipo, y llevo 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, un año, 2 años así, y nunca se dijo que había un contrato de trabajo, y él me empezó a pagar de lunes a viernes, pero yo nunca le dije, mire, es que también me tiene que pagar prestaciones sociales. Eso no quiere decir que ese empleador se va a salvar de esto, no. ¿Por qué? Porque no se requiere la mediación de un acuerdo, ¿sí? Entonces es un hecho el que exista un contrato de trabajo si se cumplen con los elementos de este. Cuando entonces yo digo hay un contrato de trabajo a pesar de que no hubo la mediación de un acuerdo? De un acuerdo donde dijimos usted va a trabajar para mí, usted va a ser mi trabajador y yo voy a ser su empleador. Cuando se cumplan 3 elementos básicos, esta es la regla de oro. Y los 3 elementos son: 1, la prestación personal de servicio, como ya vimos. Ninguno puede prestar ese servicio por usted. Continúa dependencia y subordinación. Esto quiere decir que yo cumplo unas órdenes, unas instrucciones, trabajo con unas herramientas que me han suministrado para este tipo de trabajo. También quiere decir que voy a trabajar en esas instalaciones donde me ubicaron, con ese computador que me dieron, con esa dotación de trabajo. Me tengo que poner un uniforme, tengo que ponerme unos elementos de seguridad industrial si es del caso. Y el tercer elemento es la retribución del servicio. Es decir, si a mí me pagan y me dicen, aquí le doy estos 200,000 pesos semanales, esto se equipara en lo que llamamos contrato de realidad. Cuando no hay un contrato de trabajo escrito, se equipara a salario. Entonces, si se cumplen al menos prestación personal de servicio y la continuada dependencia y subordinación, ya estamos hablando de que existe un contrato de trabajo y que lo que te pagaban como retribución de ese servicio es salario, y así lo entiende la legislación
laboral. Recuerda esos 3 elementos: prestación personal de servicio, continuada dependencia y retribución de servicios. Si esos 3 elementos se dan a pesar de que no exista la mediación de un acuerdo entre ese empleador y ese trabajador, igualmente existe un contrato de trabajo y se puede demandar. ¿Y qué se puede demandar? Recordemos, salarios, prestaciones sociales, como el caso de las cesantías, interior a la cesantía, el premio de servicio. También podemos demandar vacaciones, ¿sí? Porque todo esto se causa de manera proporcional en la medida en que haya un tiempo de prestación del servicio. Hay otro fenómeno que es muy común y es que las personas que contratan con su afán de evitar ese pago de prestaciones, ese pago de esa carga prestacional, realizan prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y estas personas, o mal asesoradas, o porque así es la costumbre, y lo han visto que otros lo hagan, entonces hacen firmar a esa persona que presta servicio un contrato de prestación de servicios. Pero en la práctica, en el derecho laboral, no importa qué documento se firme, bajo qué nombre se le ponga. No, aquí lo que importa es que se den esos 3 elementos. Cuando se conjugan esos 3 elementos del contrato de trabajo, estamos diciendo que hay un predominio en la realidad sobre la forma, y que en esta medida, al conjugarse la prestación personal de servicio, la subordinación constante y un salario como retribución o una contraprestación de servicio, ¿sí? Entonces allí ya existe un contrato de trabajo y hay lugar al pago de prestaciones sociales y salarios. Independiente, como ya se dijo, el nombre que se le dé al documento, sea contrato de prestación de servicios o simplemente no se firme, igualmente ya se sabe, existe el contrato de trabajo con o sin documento o sin incluso acuerdo verbal. Existe mientras en esos 3 elementos. Entonces es así como podemos ya identificar qué es un contrato de trabajo y cómo identificarlo. Estamos a su disposición como siempre. En la descripción más abajo va a encontrar nuestros teléfonos y el lugar donde nos puede ubicar o nos puede escribir. Un saludo para todos.